Frin se despertó muy temprano. El cielo apenas había empezado a teñirse con esos tonos naranjas de la mañana, cuando el sonido de las olas la despertó una vez más. Era verdad lo que le había dicho a Becky. Cada día de su vida, sin falta, el sonido del mar había sido su despertador. Nació en el faro, creció en el faro y moriría en el faro. Abrió los ojos, ajustando su vista a la penumbra en la que aún se mantenía su habitación, y miró directamente a la estación de radio. Algo tibio y familiar le calentó el pecho al recordar su conversación con Rebecca la noche anterior. Estuvieron hablando durante horas sobre cosas simples y cotidianas, la manera en la que les gustaba el café, si eran de ducharse antes de dormir o recién levantadas, si les gustaba más leer o ver películas, o si preferían los besos con los ojos abiertos o cerrados. Al final, daba igual el tema de conversación que tuvieran, siempre acababan en el mismo punto. Frin no se reconocía a sí misma, con la cara ardiendo y un leve dolor en la mandíbula de tanto sonreír, mientras reproducía en su cabeza la voz de Becky, explicándole lo mucho que le gustaría estar besándola, sin apartar los ojos de los suyos en ese momento. Todavía sentía ese salto en el estómago al recordarlo mientras se estiraba en la cama. Deseaba tocar a Rebecca, deseaba hacerlo como pocas veces había deseado algo en su vida. Le ardían las manos. Todo su cuerpo pedía a gritos la presencia de aquella chica, y Frin no podía dejar de asombrarse ante aquel hecho. Llevaba muchísimos años sola en aquel faro, y nunca había sentido esa necesidad. Recordó a Becky al otro lado del walkie, recordó cómo le decía lo mucho que la echaba de menos, lo que querría hacerle si estuviera más cerca, y al pensar en el rasgado suave de su voz al romperse por los nervios, fueron sus propias manos las que tomaron la iniciativa. Cerró los ojos y se permitió por un momento alejarse de los pensamientos oscuros que la atormentaban para dejarle sitio al rostro de Becky y al recuerdo de su respiración cerca de su oído, a la manera exquisita de acariciar todos sus rincones y a la sensación de su pelo haciéndole cosquillas cerca del ombligo. Aflojó la cuerda de su pantalón corto y se humedeció los labios, intentando recuperar en su mente el momento en que la lengua de Becky rozó los suyos durante esos días en la playa. La imagen era tan intensa, tan real, que no notó cómo su mano buscaba consuelo bajo la ropa, guiada por el anhelo que le provocó volver a oír su voz. El vaivén acompasado la envolvía, mientras su mano subía hasta su pecho, notando cómo su corazón latía con fuerza. Sintió que algo dentro de ella estaba a punto de estallar cuando sus piernas, enredadas en las sábanas, comenzaron a temblar. No se detuvo, porque Frin lo sentía con una intensidad que la sobrepasaba. Se giró casi boca abajo y escondió el rostro en la almohada, soltando un suspiro largo y contenido. ¡Maldición! Becky se despertó incorporándose de golpe, desorientada, pero con una sensación totalmente reconocible entre sus piernas. Su reacción natural fue apretarlas mientras se dejaba caer en la cama con las manos sobre la cara. «Por Dios, Rebecca, ¿estás bien?», preguntó Nam desde la puerta. «Te he escuchado gritar desde mi dormitorio». «Estoy bien, Nam», contestó intentando parecer tranquila. «Solo ha sido un sueño». Ya me imagino de qué tipo», dijo regresando al pasillo. «¿Qué?», preguntó Becky apartando las manos de sus ojos. «Date una ducha fría, Beck, te prepararé el desayuno», gritó a lo lejos. «Genial», murmuró. «Simplemente genial, una maravilla esto de la distancia». Becky se levantó sintiendo aún cierta debilidad en las piernas y entró a su baño para intentar que el agua fría la sacara de aquel trance, sin saber que Frin, a varios kilómetros de allí, también intentaba recuperarse lentamente de lo que acababa de pasar. El desayuno estaba sobre la mesa de la terraza cuando Becky salió al jardín de casa de su prima. Nam estaba allí, comprobando los datos de su vuelo en su tablet mientras se bebía su café en ese termo gigantesco que llevaba a todas partes. Rebecca no quería comer, no quería hablar con Nam,
No quería hacer otra cosa que correr hasta el walkie y hablar con Frin. Se sentía como si tuviera 15 años y aquella chica fuera su primera novia. Necesitaba hablar con ella, escucharla, verla, y más después de cómo se había despertado aquella mañana. Todavía no asimilaba que había tenido un sueño tan intenso con ella. No le ocurría algo así desde que tenía 18 años, y eso la hizo reír negando con la cabeza mientras se sentaba frente a Nam. «Parece que la conversación de anoche fue interesante», dijo su prima sin apartar la mirada de lo que estaba revisando. «Visto lo visto, a mí también me gustaría tener un walkie-talkie paranormal». «El walkie no es paranormal», contestó Becky comenzando a comer. «Lo paranormal es mi estado emocional». «Y hormonal», la interrumpió su prima. «Sí, y hormonal, con una chica que he visto 3 veces», suspiró. «¿Se puede saber qué me pasa?» «Los flechazos existen, Becky. Pues a mí me ha disparado una delegación completa de tiro con arco». Nam rió. Aunque la situación no fuera la ideal, y en su opinión aquello le fuera a complicar la vida a Becky de forma innecesaria, estaba feliz de ver a su prima volver a una vida normal. «¿Cuándo te vas?», preguntó Becky cambiando de tema. Necesitaba pensar en otra cosa por unos minutos. «Mi vuelo sale a las 8 de la tarde. Debería estar a las 6 en el aeropuerto, ya sabes cómo es. Y más aún ahora con la operación Retorno al Interior». «No me puedo creer que ya se acabe el verano», dijo Becky mirando al cielo. «Bueno, técnicamente quedan como 2 semanas para que se acabe. Una vez que la gente se marcha para volver a las clases, es como si el verano hubiera terminado. Los pueblos se quedan vacíos. Hasta la luz es diferente. Entiendo que no quieras que se acabe el verano. Señorita, tengo que volver al instituto», se burló Nam. «Estás más adolescente que cuando eras adolescente». «Déjame en paz», respondió Becky, ruborizada. «Todavía no me he recuperado de lo de esta mañana». «¡Qué envidia!», dijo Nam, esquivando una servilleta que le lanzó Becky. «Oye, tienes que abandonar la costumbre de tirarme cosas cada vez que digo algo que no te gusta. Deja de decir cosas que no me gustan y pararé de tirarte cosas. Creo que prefiero tu versión de alma en pena, que lo sepas», dijo apuntándola con un dedo. «No haberme llevado a ese pueblo del demonio», contestó Becky encogiéndose de hombros. Nam soltó una carcajada. «No te lo crees ni tú», continuó riendo. «Ese pueblo es lo mejor que te ha pasado en la vida, Rebeca. Asúmelo. Cuando me despierte mañana, te lo cuento. Ve dejándome mensajes en el buzón de voz para mantenerme al tanto de tus sueños húmedos. Te recuerdo que me voy al fin del mundo. Ese congreso me da mala espina. ¿No estarán usando la excusa de los masajes para robaros los órganos? Espero que no. O al menos que esperen a que disfrute de mis 10 días de todo incluido». «Sería un detalle, sí», suspiró Becky. «¿Cómo irás al aeropuerto?» «Cogeré un Uber. Prefiero que te quedes con el coche por si te hiciera falta», aclaró Nam. «Todavía recuerdas cómo se conduce, ¿no?» Becky levantó una ceja ladeando la cabeza mientras su prima recogía los platos y entraba en la casa. No le daba un respiro, pero la adoraba por eso. Le debía tantísimo. Ya no solo su recuperación física, sino también lo mucho que había hecho por ayudarla a salir de ese pozo en el que había caído tras el accidente, y por mucho que le costara admitirlo, era verdad que su escapada a Punta del Mar era lo mejor que le había pasado. No exageraba. Becky no había tenido una vida especialmente tormentosa, pero tampoco había sido nunca plenamente feliz. Siempre había algo, una tristeza inherente en su espíritu, una sensación extraña como de no estar donde se supone que debía estar, ni haciendo lo que debería hacer, una soledad rodeada de personas que nunca llegaban a calarle los huesos. Incluso, su relación más larga estuvo manchada por esos sentimientos que Becky cargaba como una mochila llena de piedras, y que, por supuesto, fue un fracaso. Y es que Becky jamás sintió con Friend ni una mínima parte de lo que sintió solamente con escuchar a Frin decir «bonito tatuaje». 2 palabras
y de pronto sintió como si su cuerpo hubiera dejado de flotar en el espacio para pisar tierra, como si Fryn fuera la fuerza de gravedad que le había faltado durante toda su vida. Su forma de mirarla, de hablarle, de tocarla, era como si se hubiera pasado la vida esperándola, buscando la manera de llegar a ella, como si el poner los ojos en ella por primera vez no hubiera sido para verla, sino para reconocerla. Estaba enamorada. Esa verdad golpeó a Becky en el pecho como una losa. Estaba enamorada de Fryn, la quería. Quería estar con ella. ¿Qué demonios estaba haciendo? ¿Por qué no salía corriendo a buscarla por todos los rincones del mundo? Cogió una bocanada de aire, sin ser consciente de que todos esos pensamientos habían hecho que dejara de respirar unos segundos, y levantó de nuevo la vista al cielo. «¿Dónde estás, Fryn?», murmuró. Miró a la casa y decidió que, una vez que su prima se marchara, volvería a hablar con la chica para intentar convencerla de que le permitiera ir a verla. Nam siempre decía que ella conseguía lo que se proponía. Era el momento de poner a prueba esa afirmación. Fryn estaba sentada entre las dos tumbas de la colina con la mirada puesta en el horizonte. Después de lo agitado de su despertar, decidió dar un paseo por la isla, que no era demasiado grande, pero le permitía estirar las piernas. Sus pies la llevaron hasta aquel lugar como siempre solían hacerlo, y se detuvo un rato a hablar con su madre y con Richard. «Soy un desastre», murmuró con la mirada perdida tras un rato narrando los acontecimientos de los 2 últimos días. «Tengo que ponerle fin a esto. No es justo para Rebecca». Fryn deseó que cualquiera de los dos se pronunciara, pero sabía que eso no ocurriría. Miró detenidamente las maderas que coronaban las tumbas. Nun Chankimha, 3 de febrero de 1870. 21 de septiembre de 1925. R. Armstrong, 1 de abril de 1995. A veces pienso que si no hubieras muerto tan pronto, nada de esto habría ocurrido, mamá. Nadie debería morirse tan joven, suspiró. Tú llegaste a los 55 y yo he llegado a los 34. Su rostro se ensombreció y volvió a dirigir su vista al mar. Aunque lleve con 34 casi 100 años. El bullicio hervía en la plaza mientras decenas de personas cruzaban de un lado a otro riendo y charlando. Algunas llevaban globos, otras peluches, y los grupos de niños corrían esquivando a los adultos, persiguiéndose entre carcajadas. Las fiestas de Punta del Mar siempre reunían a un gran número de vecinos, los que vivían allí durante todo el año y los que regresaban desde las ciudades del interior a disfrutar de los meses de verano. Fryn había estado en esas fiestas alguna que otra vez cuando era más pequeña, pero hacía años que no pisaba el pueblo hasta que Anon le propuso acompañarlo aquel día. Aunque su familia era de las más ricas del pueblo, el chico trabajaba como marinero en el puerto de Punta del Mar para pagar sus estudios en la Academia Náutica, llevándoles a Fryn y a su madre lo necesario para vivir en el faro. Era un chico joven y guapo, y en una buena forma física propia de los marineros, sobre todo marineros como él, que aspiraban a convertirse en capitán para gobernar su propio barco. Fryn le tenía cierto cariño, y no lo veía como un empleado, sino como algo más cercano a un amigo. Anon tenía su edad y su familia siempre había vivido en aquel pueblo, pero Fryn no sabía demasiado sobre él. Por eso se sorprendió cuando le dijo que aquella chica de pelo castaño y ojos brillantes era su hermana. No sabía qué le pasaba con ella, pero desde que la había visto al bajar del barco no podía pensar en otra cosa. «¿En serio, Fryn, estás bien?», preguntó Anon bromeando. Sí, carraspeó la chica. «Son tonterías mías. No sabía que tenías una hermana». «Sí, es 2 años más pequeña que yo». «¿Y esto? ¿Por qué me has preguntado antes si me gustaban las mujeres?» «¿No es así?», el chico levantó una ceja. «No pasa nada porque te gusten las chicas, Fryn. Nunca he tenido ningún problema con eso».
Pues debes de ser el único. ¿Se lo has contado a alguien más?, preguntó. No, como comprenderás, no es un tema de conversación que me apetezca tener con mi madre, rió con cierta tristeza. Bueno, ahora puedes hablarlo conmigo y con mi hermana, le dio un codazo. ¿Podrías dejar de intentar emparejarme con ella? Me estás poniendo nerviosa. Es que sospecho que ella es como tú y me da miedo que al final acabe casándose con cualquier idiota de los que vienen a veranear aquí y se la lleve lejos, dijo frunciendo el ceño. Preferiría que estuviera contigo. ¡Anón!, le dio un golpe en el brazo. Sabes perfectamente que eso no es tan sencillo. Podríamos ir a la cárcel. ¿Por qué querrías eso? No quiero que os apresen, Frin, suspiró. Lo único que quiero es que mi hermana sea feliz. Quiero eso por encima de todo en esta vida y creo que nunca será feliz con un hombre. Eso tendrá que decidirlo ella. No te creas, mi padre es bastante persuasivo y si apareciera un pretendiente que a él le gustara para mi hermana, tal vez no tenga opción a negarse. Pero eso es horrible, dijo Frin pensando en que su padre tampoco le permitiría tener una relación como la que estaba proponiendo Anón, ni como esa ni ninguna otra. Lo es, y ella ya ha superado con creces la edad para casarse, lo que me da aún más miedo. Aún así, yo creo que no soy una buena opción para tu hermana. En cualquiera de los casos, siempre tengo que regresar al faro. Hablas como si te tuvieran prisionera allí. Algo así. Pero ahora estás aquí. Hay cárceles que no tienen paredes, Anón, dijo Frin, desviando su mirada de manera involuntaria, y entonces sus ojos chocaron con los ojos de aquella chica, que estaba mirando en su dirección. Anón levantó la mano para saludarla y ella le devolvió el saludo sonriendo. Frin se percató de sus hoyuelos mientras veía a la chica avanzar hasta ellos, y en ese instante supo que estaba perdida. «Hola, pequeña», saludó su hermano. «¿Cómo estás? ¿Te diviertes?» «Sí, la verdad es que sí», dijo sin dejar de sonreír, y sus ojos se posaron en Frin. «Hola, ¿qué tal?» «Oh, hola», tartamudeó Frin, sintiéndose una idiota. «Bien, bien, soy Frin», le tendió una mano. «Hola, Frin», contestó la chica correspondiendo el saludo. «Yo soy Rose, encantada». «Oh, vaya, tengo que irme», dijo Anón de pronto mirando su reloj. «Rose, ¿puedes quedarte con Frin?» «Claro», dijo la chica entusiasmada. «Frin, nos vemos más tarde para regresar al faro, ¿de acuerdo?» Frin lo miró ladeando la cabeza, siendo consciente de su maniobra, pero Anón se limitó a guiñarle un ojo y a salir huyendo entre la multitud, dejando a las dos chicas solas en aquella plaza. «Bueno, pues, ¿qué te apetece hacer?», preguntó Rose sonriendo. Frin la miró durante unos segundos, preguntándose qué narices pensaba accediendo a aquella locura cuando sus probabilidades de éxito eran nulas. «No lo sé», contestó devolviéndole la sonrisa. «¿Qué me propones?» Rose entornó los ojos y arrugó la nariz sin dejar de sonreír, y aquella fue la primera vez que a Frin casi se le salió el corazón del pecho. La primera, porque después vinieron muchas, muchísimas más. Cuando esa noche la mano de Rose rozó la suya al despedirse, cuando volvieron a encontrarse al día siguiente, cuando Frin le colocó un mechón de pelo tras la oreja por primera vez, cuando Rose le pasó un brazo alrededor de la cintura mientras veían el atardecer en la playa, cuando rozaron sus narices al darse un beso en la mejilla en la segunda despedida, cuando el tercer día Rose cogió la mano de Frin mientras caminaban entre la multitud de la feria, cuando rieron a carcajadas bailando una muy cerca de la otra, y cuando, a escondidas, en una de las calles menos transitadas de Punta del Mar, mientras los cohetes estallaban en el cielo, se besaron durante horas. Y así, el verano empezó a volar. Frin iba y venía del faro con Anón para encontrarse con Rose, y los besos robados y las caricias a escondidas hacían cada vez más difícil el despedirse cuando Frin tenía que regresar. Pero ninguna de las dos estaba dispuesta a renunciar a lo que sentían. Llegó el otoño,
y su amor creció como las margaritas. Nada podía detenerlo. Era tan fuerte como el mar en una tormenta, y ellas no paraban de jurarse que no importaría lo que pasara porque siempre permanecerían juntas. Pasó el invierno envuelto en el calor de los besos, y llegó la primavera devolviéndoles horas de sol para poder estar juntas durante más tiempo. Y así pasaron un nuevo verano y otro, y varios más. Habían pasado 5 años desde que Frinn y Rose se conocieron en aquellas fiestas, cuando Anon llegó hasta la isla con una tristeza en los ojos poco propia de él. Frinn estaba en la hierba, preparada para salir hacia el pueblo como cada día, cuando lo vio bajar hasta la playa. «¿Qué ocurre?», preguntó Frinn preocupada. «Frinn, yo... no sé cómo decirte esto», contestó el chico con la cabeza agachada. «No he podido hacer nada, te lo juro, lo he intentado, pero mi padre no me escucha. ¿Qué ha pasado? Rose está bien». Sentía el pánico subir por su estómago. «Ella está bien», suspiró. «La han prometido, Frinn. Se va a casar con un tal Alfred». «¿Qué?». «No parece un mal hombre», dijo con los ojos vidriosos, «pero ella no quiere casarse con él». «¿Se la llevará del pueblo?», preguntó Frinn alarmada. «Él no es de aquí, es de un pueblo no muy lejos. Pero sí, supongo que se acabará marchando». «¿Cuándo es la boda?». «Frinn, yo...». «He dicho que cuándo es, Anon», gritó sin ser consciente del volumen de su voz. «Es en un mes». El mundo de Frinn se resquebrajó como una pieza de porcelana. Aquello no podía estar ocurriendo. «Llévame al pueblo, necesito hablar con ella», dijo dando varias zancadas hacia el barco. «¿Estás segura?». «Claro que estoy segura. Es el amor de mi vida, no puedo permitir que crea que voy a rendirme». «Pero, Frinn, llévame al maldito pueblo, ahora». Cuando Frinn puso un pie en el muelle, salió corriendo sin esperar a que Anon terminara de anudar el barco. Corrió tanto como pudo hasta llegar a la casa de la familia de Rose y se encontró con la puerta abierta. Su primer instinto fue gritar el nombre de la chica para hacerla bajar, pero su atención se vio eclipsada por las tarjetas que había encima de la mesa del salón. Parecían pruebas de una invitación de boda, y Frinn sintió como si su corazón se rompiera en miles de pedazos minúsculos. Nos complace invitarles al enlace matrimonial que unirá a Rose Asabarit y Alfred Armstrong, el día 15 de marzo de 1925. La ceremonia tendrá lugar en la capilla a las 6 de la tarde en la localidad de Punta del Mar. Esperamos que nos acompañen en este día tan especial. Gracias. Los ojos de Becky siguieron al Uber en el que Nam se marchaba al aeropuerto. El coche bajó por aquel camino de piedras pequeñas, haciendo que la chica se perdiera durante unos momentos en el sonido de las ruedas atravesando la gravilla, y su mirada vagó hasta alcanzar el mar que se veía a lo lejos. Su teléfono sonó. Era un mensaje de su madre. No le apetecía demasiado hablar con ella, así que lo ignoró con la intención de contestarle más tarde. Lo único que quería era volver a hablar con Frinn. No podía pensar en otra cosa. Ni siquiera su pequeña investigación sobre la supuesta infidelidad de su padre atraía su atención en aquellos momentos, lo que le hizo caer en la cuenta de que realmente debería poner algo de orden en ese sótano. Entró en la casa y se acercó hasta la cocina para tomar un café, sopesando si parecería muy pesada si le hablaba a Frinn. Ahora que lo pensaba, no sabía si la chica trabajaba o si tenía otras ocupaciones que le pudieran impedir tener conversaciones durante el día. Su móvil volvió a sonar. Otra vez su madre. Suspiró y decidió esperar un poco para volver a intentar hablar con Frinn, y en busca de algo con lo que ocupar su mente, decidió bajar al sótano. Nam llevaba razón. Parecía ese detective desquiciado que se pasa años encerrado repasando las pistas de un crimen sin resolver. Había fotos, cartas, papeles y trastos por todas partes. Hasta el momento, sus conclusiones eran que R.A. se había pasado varios meses escribiéndole cartas a una chica, contándole lo desgraciado que se sentía en su matrimonio y recordándole de forma incansable lo mucho que la amaba.
Eso era lo que la hacía sospechar que podría ser su padre. Sin embargo, había algo que Becky no entendía. En algunas cartas parecía que R.A. estaba empezando a olvidar cosas, y eso no cuadraba con su padre, sino con su abuelo. Por otro lado, muy en el fondo de su ser, Becky sentía que aquellas cartas no podrían haberlas escrito ninguno de los dos. Había cierta sensibilidad, una manera concreta de expresar los sentimientos, una sensación que hacía que a Becky se le encogiera el estómago. Hola, Beck. La voz de Frin resonó en aquel sótano llenándolo por completo, y todo el cuerpo de Becky reaccionó para coger el walkie. Hola, Frin, contestó intentando parecer calmada. ¿Tienes el walkie pegado a la mano? Bromeó. En el trabajo lo llevaba tantas horas colgado del cinturón que pasó a formar parte de mi peso corporal. Nunca me has hablado de tu trabajo, dijo Frin con una facilidad pasmosa para hacer que la conversación no se estancara en ningún momento. Nunca me has preguntado, contestó Becky riendo. Era productora de cine, hacía películas. Ah, ¿sí? Suena interesante. Es menos apasionante de lo que parece, pero la verdad es que me encantaba lo que hacía. ¿No has pensado en volver? Preguntó la chica al otro lado del walkie. No demasiado, contestó Becky. No te sabría decir por qué. Es como que siento que tengo algo que hacer aquí. ¡Qué misteriosa!, bromeó. No te rías de mí, te lo digo en serio, dijo Becky riendo. Si me vieras ahora, estoy tirada en el suelo rodeada de papeles. ¿Investigando para una nueva película? Pues no sería una mala idea ahora que lo dices, suspiró. Las infidelidades y los triángulos amorosos siempre funcionan. No sé si quiero seguir preguntando, bromeó Frin. No te preocupes, sea lo que sea, está más que enterrado. Aquí hay fotos de hace casi 100 años. Casi 100 años. Una sensación desagradable descendió por la espalda de Frin provocándole un escalofrío, bloqueándola durante unos segundos. «Hey, ¿estás ahí?», preguntó Becky ante el silencio. Sí, carraspeó. Estoy aquí. ¿Estás bien? Sí, yo... Frin dudó. Sabía que tenía que ponerle fin a aquello antes de que fuera más tarde, pero no se sentía capaz. Quería decirte que eres lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo, Rebeca. Aquella confesión pilló desprevenida a Becky, que dejó caer su espalda contra una de las paredes del sótano. Frin. Quería decírtelo, porque de verdad creo que eres maravillosa, continuó. Creo que eres perfecta y que te mereces a alguien que te pueda dar todo lo que te mereces y yo... Becky, yo no puedo hacerlo, yo... Te quiero, Frin, la interrumpió bruscamente. Estoy total, absurda e irremediablemente enamorada de ti. El silencio que siguió a aquella interrupción fue más largo de lo habitual. Frin se había quedado congelada en el sitio, con los ojos empañados y el corazón en un puño. Becky, yo... Me da igual donde estés, o si estás en un programa de protección de testigos y por eso no puedo ir a verte. Eso no cambia la forma en la que me siento. Esto no puede ser, la interrumpió Frin esta vez. ¿Qué? ¿Pero por qué no, Frin? ¿Qué es lo que ocurre?, preguntó Becky, impaciente. No puedo explicarlo, es demasiado complicado, es demasiado... No creo que sea tan complicado. Te quiero y estoy segura de que tú sientes lo mismo por mí, Frin. ¿Por qué no podemos intentarlo? No lo entenderías. Ponme a prueba. Lo mejor será que dejemos de hablar. Esto no es bueno para ti a largo plazo, yo... Ni se te ocurra decir eso. No quiero dejar de hablar contigo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no eres capaz de decirme la verdad? Me estoy muriendo, Rebeca. Esas palabras resonaron en el sótano como si de pronto aquella sala estuviera completamente vacía y el eco retumbara en cada una de las paredes. ¿Qué quieres decir con que te estás muriendo?, preguntó Becky con un nudo en la garganta. Frin cogió aire intentando evitar que las lágrimas se escaparan una vez más de sus ojos.
Ya lo había dicho y no lo podía retirar. Tenía que llegar hasta el final. Me muero, Becky. Estoy enferma. Suspiró. Se odiaba por tener que mentirle. Por eso no puedes venir a verme. Por eso no puedo prometerte una relación. Por eso no quiero seguir haciendo esto. Porque es injusto para ti. Pero... Becky no parecía ser capaz de construir una oración completa. Lo siento muchísimo. No tendría que haber permitido que te ilusionaras cuando sabía que esto iba a pasar. Quiero verte, Frin. No, Rebeca, no puede ser. Quiero verte, maldita sea. ¿Cuánto tiempo te queda? He dicho que no. Se mantuvo firme. Lo siento mucho, pero esta será la última vez que hablamos. No. Frin, por favor, Frin, gritó desesperada. No me hagas esto, no desaparezcas. Adiós, Beck. Frin. Becky estaba llorando tanto y tan fuerte que sintió como si una lija estuviera deslizándose por su garganta. ¿Cómo había pasado eso? Como una conversación que ella pretendía iniciar para convencerla de volver a verse había terminado así. Gritó el nombre de Frin varias veces, pero tras varios minutos el agotamiento y la angustia empezaron a apretarle el pecho hasta conseguir que se encogiera en el suelo. Lo siento, Rebeca, murmuró Frin sin pulsar el botón para hablar mientras lloraba. Así que, Rebeca. La voz sonó grave y profunda en la puerta del dormitorio de Frin, que se giró bruscamente con el pánico reflejado en sus ojos. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó la chica con la voz temblorosa, secándose las lágrimas con rapidez. ¿Acaso tengo que pedir permiso para venir a mi faro? El hombre avanzó algunos pasos hasta acercarse a la ventana del dormitorio de Frin, mientras la chica reculaba lentamente para mantener la distancia entre ellos. No, claro, yo... titubeó. Es que no te esperaba, no tan pronto. He pasado a saludar, simplemente, dijo el hombre sin apartar la vista del horizonte. ¿Me vas a contar quién es esa tal Rebeca, Sarocha? Es una amiga, murmuró la chica. Es una amiga, nada más. ¿Y cómo es que hablas con ella por esa radio? No lo sé, te prometo que no lo sé. Un día empezó a funcionar y ella contestó, pero no sé nada más. Frin evitaba mirarlo, aunque él parecía más interesado en el mar. Vaya, qué interesante y qué paradójico, ¿no crees?, rió entre dientes y a Frin se le erizó la piel. Tantos años sola y justo ahora aparece esta amiga. Pensaba que tal vez tu visita al pueblo habría sido más fructífera. Era tu última oportunidad. Una lástima. Se giró para mirar a Frin. Como lo que le está pasando a tu pelo. Una pena que estés perdiendo ese negro tan espectacular. ¿Qué quieres?, preguntó recuperando algo de firmeza en la voz. Solo quería ver cómo estabas. Pues ya me has visto, así que, si no te importa, preferiría seguir disfrutando de mi soledad el tiempo que me queda. Que no es demasiado, te lo recuerdo. La voz del hombre se endureció y Frin tembló mientras lo veía caminar hacia la puerta. Si no he calculado mal, son algo menos de 2 semanas. Frin apartó la mirada. Sí, probablemente. Vete, por favor. Sí, ya me voy, dijo alcanzando la puerta. Pero, Sarocha, no olvides que da igual cuántas amigas tengas, ni lo mucho que quieras a esa tal Rebeca. Se giró y la miró directamente a los ojos. Un trato es un trato.